Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Código Urbano. Lo anticipamos durante todo el fin de semana, este análisis del efecto corona crisis en la economía neuquina. Vamos a tener dos invitados, si Dios quiere. Uno es Gonzalo Echegaray, economista, muy ligado a la actividad hidrocarburífera desde su consultora, y después será el turno de Fernando Spoliansky, también economista, y nos va a tirar un pantallazo sobre todo lo que está viendo en materia económica, no solo en Neuquén Capital, sino también en la provincia y en la región. Es el turno de Gonzalo Echegaray. Lo tenemos, estamos en contacto con él. Gonzalo, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ale, buenas noches al equipo que semanalmente hace el programa. Así que, y saludos como siempre a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Gonzalo, vos estás trabajando en el marco de la consultora que se llama, ¿cómo? Decime por favor que me olvidé. Echegaray, Fernández y Asociados, con un equipo de trabajo de abogados, licenciados en administración, muy vinculados al sector de finanzas, de trabajo pyme, de gestión e inteligencia financiera es lo que hacemos. Esta propuesta arrancó sobre finales del año pasado, ¿no? Sí, mediados del año pasado. Mediados del año pasado. Claro, lo veníamos trabajando de forma independiente y en muchas ocasiones no coincidíamos además en los escenarios que a futuro planteábamos habitualmente y nos pareció oportuno juntarnos, así que de ahí se formó el equipo de trabajo en una época con una realidad muy distinta, ¿no? Esto fue, diría, segundo trimestre del 2019, cuando en realidad te podría decir que concretamente nos juntamos para ver cómo hacíamos para aliar las empresas locales con las empresas del resto del país o de otros países del mundo que querían asociarse con algún actor local, capitalizarlo. Aquellos bellos momentos donde Vaca Muerta era un tren que no paraba y, digamos, con el desenvolvimiento, las PASO, todo lo que está sucediendo en estos tiempos, las que nos ha cambiado el eje del trabajo, siempre vinculado a las cuestiones financieras, pero te diría definitivamente otro negocio distinto, otras actividades distintas, y ojalá volvamos al origen, que es lo mejor para la región, ¿no? Digamos, nosotros sigue siendo trabajo, pero nos gusta que a las empresas que apoyamos y a las que nos contactan les vaya bien. Bien, vamos al punto entonces. Un escenario totalmente distinto e inimaginable. Ustedes en junio, Totalmente. Del año pasado no imaginaban algo de estas características. No imaginábamos aquella resolución que bloqueaba y congelaba los precios, no imaginábamos lo que sucedería después, la no sanción de una ley de hidrocarburos, y bueno, obviamente nadie imaginaba una crisis mundial del sector de hidrocarburos como la que vivimos hoy, y creo que tampoco nadie imaginaba que los plazos de la negociación de deuda iban a ser los que son hoy, y en parte seguramente responsabilidad de las cuestiones del COVID y todo lo que eso conllevó a las renegociaciones de países distintos en el mundo, a los endeudamientos, a las emisiones monetarias, y a la dificultad que hay hoy, no solo en las restricciones de movilidad, no solo en las cuestiones de demanda de hidrocarburos, sino además la volatilidad que hay en el mercado financiero. Así que la verdad, Ale, que definitivamente es un escenario que creo que nadie podría haber imaginado. Todos hemos visto el video de la pandemia de Bill Gates, y me parece que ni él hubiera imaginado que podía tener las consecuencias que esto tuvo en el mundo y en la Argentina sobre todo.
y cómo repensaron ustedes la estructura y los servicios de la consultora, Gonzalo. Mira, Ale, como te decía antes, digamos, y también para alinearlo a la industria de hidrocarburos, Vaca Muerta estaba en 600 etapas de fractura por mes, prepaso, luego de la modificación en la normativa, la imprevisibilidad que generó, el ruido político en el sector privado que se generó, esto nos hizo bajar a 400 etapas de fractura por mes y a que ya la llegada de inversiones del resto del mundo y en parte del resto del país se frenara drásticamente. Con lo cual, en ese momento, ya las complicaciones de la deuda empezaron a hacer que hubiera riesgos de devaluación, riesgos inflacionarios, escasez de recursos, escasez de financiamiento, con lo cual a las empresas con las cuales nosotros veníamos trabajando lo que empezamos a hacer es a prepararlas para restricciones en las cuestiones de liquidez, restricciones en los niveles de actividad y a gestionarles lo que podían ser algunas estrategias de crédito a las cuales pudieran acceder en el caso de que se agravaran. La verdad es que, esto es entre, se diría, agosto 2019 y marzo 2020. Quienes entraron a la crisis COVID mejor preparados, a iguales niveles de actividad, se pudo reducir los costos del financiamiento, acceder con mayor facilidad a financiamientos, las prórrogas impositivas, todas estas discusiones que a veces no están muy claras. Para adelante, la verdad es que es una incertidumbre total, me parece que hay que conservar fuerte el valor del dinero, generar estructuras de costos en las pymes, en la medida de lo posible flexibles. Nosotros vemos para adelante niveles de actividad muy volátiles. Va a haber contratos que duran 2-3 meses y si algo cambia, eso se frena y se puede volver a activar en otro lado. En general, cuando hablamos de gestión empresaria, le sugerimos en países estables y en situaciones estables en Argentina que a veces las estructuras fijas son más económicas, más baratas, pero en tiempos de volatilidad me parece que el outsourcing, el contratar, el asociarse con otro que ya tiene una estructura armada, es lo más, lo más seguro. Tal vez no sea tan económico, tan barato, puede llegar a ser un poquito más caro, pero la verdad es que se ajusta muy rápidamente a los niveles de actividad y nos parece que esas son las estrategias que tienen que empezar a implementarse. El asociativismo, en otra escala es cuando decimos cooperativismo. Bueno, me parece que tiene que haber cooperativismo entre las empresas de la región para poder pasar de la mejor manera posible lo que se viene. Gonzalo, tenemos 5 minutos de este bloque, después tenemos que ir a un corte, volvemos y tenemos 12 minutos más. En estos 5 minutos, ¿vos nos podés explicar cómo funciona Vaca Muerta? Esto de los anillos. ¿Qué es un primer anillo? ¿Qué es un segundo anillo? ¿Qué es un tercer anillo? ¿Y cómo juegan? ¿Cómo juegan esos anillos cada uno de los que participan? ¿Cuáles son los intereses y a quiénes benefician? Ale, yo creo que acá el primer anillo, para hacerlo muy cortito, el primer anillo son las operadoras, son las dueñas, de los contratos de las áreas concesionadas. Por nombrar una y la principal, la de bandera nacional, YPF, esta es una de las empresas del primer anillo. Las empresas del segundo anillo son las que le prestan particularmente servicios a estas operadoras que todos conocemos. Y entonces ahí en general son empresas que tienen las torres de perforación, los sets de fractura, los equipos de workover, de pooling. Las grandes empresas que habitualmente se las vincula a empresas multinacionales americanas. Y el tercer anillo, en las cuales hay algunas empresas que le prestan servicio a las operadoras, al primer anillo, saltando el segundo, pero en general se le presta servicios
al segundo anillo, a las empresas multinacionales, están las pymes de la región, y ahí están todos los servicios: transporte, campamentos, ensayos no destructivos, todo lo que es mantenimiento de equipos, de infraestructura, ingeniería, todo lo que es complementario, y ahí están las empresas de la región. En el tercer anillo, en Vaca Muerta, actúan unas 800 empresas, actúan unas 26 empresas en el segundo anillo y unas 18 empresas en el primer anillo, unas 18 operadoras. Y ahí me parece que hay una diferencia bien clara en esto que para encarar el segundo bloque que tenemos que hacer, que son las operadoras de capital nacional y las operadoras de capital internacional. Las operadoras de capital nacional podemos encontrar, digamos, principalmente YPF, pero después Pan American, Pampa, Tecpetrol, Pluspetrol, y después, por otro lado, las operadoras internacionales, Shell, Total, Wintershall y demás, ¿no? Me parece que ahí la situación que vamos a enfrentar en los próximos 24 meses va a ser bien distinta para unas y para otras. Creo que ante las restricciones de dólares que va a haber y las restricciones para la expatriación o la repatriación de dólares que las empresas multinacionales deberían hacer, digamos, una empresa multinacional tiene que traer dólares, generar un negocio, de los cuales, digamos, con ganancia, quedarían en la Argentina a priori los dólares que están, digamos, que se trajeron, más los que se generaron, claro, digamos, de la venta de hidrocarburos. Bueno, lo que no se sabe en el futuro, y hasta que las reglas no estén claras, hasta que no se defina una nueva ley de hidrocarburos que se discutió previo a las cuestiones COVID y que se promete para cuando salgamos de esta pandemia, es si esos dólares podrían ser recuperados por las casas matrices de las distintas operadoras. Las operadoras, digamos, de capital nacional, en principio no tienen esta dificultad, y entonces se espera, o por lo pronto nosotros esperamos desde la consultora, que sean las que van a tener mayores niveles de actividad y sobre las que las empresas del segundo y del tercer anillo deberían focalizar sus estrategias comerciales. Bien, vamos a una pausa y volvemos, y ya nos metemos de lleno en la actualidad de Vaca Muerta, en esta incertidumbre, en esta danza de dólares prometidos desde hace un año atrás, pero que el coronavirus, la coronacrisis, licuó absolutamente. No hay un billete verde en toda la extensión de Vaca Muerta. Nos va a explicar después Gonzalo, ¿sí? Vamos a la pausa, ya regresamos.